Al oír de Stalin, la gente sensata piensa en un tirano responsable de millones de muertes. Pero incluso quienes están de acuerdo imaginan a un hombre sencillo con chaqueta militar, sin medallas y como si no necesitara nada. Botas viejas y gorra militar. Y la gran mayoría piensa que así de sencillo era. Dormía en una cama simple, comía comida sencilla y por supuesto no vivía con lujos. Antes era diferente, ahora los oligarcas viven en opulencia. Hoy les voy a levantar un poco el velo y, basándome en hechos, documentos secretos y testimonios del círculo más cercano al líder de los pueblos, les contaré cómo y dónde vivía Iosif Stalin, cuántas casas de campo y villas se construyeron para él, qué autos usaba y otros hechos desconocidos de su biografía. Soy Semyon de Megashow TV. Empezamos. Subtítulos de Matorzok. El mito del ascetismo en la casa de Stalin. Para Iosif Vissarionovich, durante su gobierno se construyeron 3 dachas cerca de Moscú, 10 en el Cáucaso y 4 en Crimea. Dachas caucásicas como Novaya Matsesta y Blinovka en Sochi, Yolodnaya Rechka en Gagra, Skaltubo y Borjomi en Georgia, además de Suyumi y Nuevo Afón en Abjasia, tenían 2 pisos. Por cierto, sobre la última inspección, Stalin solo visitó una vez las dachas mencionadas y se negó a vivir ahí, aunque se construyó un pasadizo secreto al mar para él. Sobre las dachas de Crimea destaca la de 2 pisos Trapeznikova, donde Stalin descansó a principios de los años 30, y la de 1 piso Yaveinaya. Nunca estuvo ahí, aunque la construyeron para él. Sin embargo, el secretario general solía ir seguido a la dacha de Korella. Vivió ahí durante la conferencia de Yalta en 1945. Tenía 2 pisos y unos 600 metros cuadrados. La dacha más famosa de Stalin es la de Kuntsevo, cerca de Moscú, llamada La Cercana. Fue precisamente en ella donde Iosif Vissarionovich vivió de manera permanente durante 20 años. La superficie total de esta mansión de 2 pisos era de casi más de 1000 metros cuadrados. Bastante modesto. Paprastomo. El líder de los pueblos también tenía 2 dachas cerca de Moscú. Una era Semyonovskaya, llamada La Lejana, de 800 metros cuadrados, la de Subalova, de 2 pisos, 500 metros cuadrados y 12 habitaciones. Por cierto, el bondadoso Stalin declaró enemigo del pueblo en 1943 a su arquitecto principal, quien le construyó esta y otras dachas. Con sus colegas y esposa los envió a los campos. Las áreas habitables de las 20 dachas de Stalin suman casi 7000 metros cuadrados. Quizá en las fotos no parezcan tan lujosas como las dachas de la élite actual. Además, las construcciones ya tienen cientos de años y muchas ya están abandonadas. En ese momento, la mayoría del pueblo soviético vivía en apartamentos comunitarios y millones comían raciones de los campos por cargos inventados. Vissarionovich de verdad vivía a lo grande. Tengo una historia interesante sobre el valor de Stalin, pero ahora confirmaremos su, entre comillas, valentía con el hecho de que todas sus casas de campo estaban pintadas de verde. El líder tenía miedo de los bombardeos. Bajo algunas casas de campo se cavaron búnkeres, y las 100 hectáreas alrededor de cada casa estaban rodeadas por distintos cercos y filas de alambre de púas. Las casas de campo tenían seguridad similar a los laboratorios secretos, con destacamentos del NKVD a kilómetros de distancia. El territorio estaba protegido desde el aire por la defensa antiaérea, y estas zonas estaban cerradas para vuelos. Detrás de la cerca iniciaba el perímetro interno, controlado solo por la guardia personal de Stalin. Él, al llegar a una de sus muchas dachas, llevaba consigo a numerosos agentes de la Checa. Aunque la propaganda mostraba a Stalin como muy ascético, en realidad no despreciaba al personal de servicio en sus dachas. Mientras el líder paseaba, mucamas, cocineros, meseros, enfermeras, choferes, jardineros, conserjes, un peluquero y un toxicólogo trabajaban para él, y este revisaba que su comida no estuviera envenenada. Sobre cómo el líder banqueteaba, y no hay otra palabra para describirlo, les contaré un poco más adelante. Se puede afirmar que cuando el líder del Estado comunista, cuya ideología prohibía la explotación, estaba en sus casas de campo, lo atendían al menos 50 personas de servicio,
Por cierto, usaban esa palabra para diferenciarla de la antigua palabra burguesa servidumbre, aunque en esencia nada cambió. Hace años, una investigación de Navalny reveló el lujo y excesos del palacio de Putin en Sochi. Stalin, a quien Putin busca parecerse, en realidad no se quedaba atrás. Por ejemplo, en sus casas de campo en Abjasia, tenía bañeras de loza donde se mantenía la temperatura del agua por varias horas. Y no solo agua, sino agua de mar, que traían especialmente por orden del líder, quien sufría de reumatismo y la usaba para tratarse. Por cierto, para que Stalin subiera las escaleras más fácilmente, se redujo la altura de los escalones. Entre los adornos de la dacha lejana destaca una chimenea en el gran comedor, decorada con ónix y ópalo, y otra de mármol gris en el comedor pequeño. Todos los muebles del dormitorio eran de plátano oriental, una madera rara y costosa. Además, en la decoración de cada habitación se utilizó pino, nogal y boj. Una fábrica de Moscú, contratada por el gobierno, realizó el diseño. El mito de la modestia alimentaria o cómo comía el líder. En ese momento, mientras millones de soviéticos morían de hambre no por causas naturales, sino creadas artificialmente por el propio Stalin, a quien tanto querían, Josif Vissarionovich hacía grandes banquetes para él mismo. Aquí cito al doctor en ciencias históricas Sergo Anastasovich Mikoyan, quien describe las cenas en casa de Stalin. Iniciaban a las 10 u 11 de la noche y terminaban a las 3 o 4 de la mañana reuniéndose 8, 10 o 12 personas. Se servían en la mesa una gran cantidad de platillos exquisitos. El champán, el coñac, los mejores vinos georgianos y el vodka corrían como agua. El anfitrión no bebía mucho, prefería champán dulce y vinos como el Kvanchkara. Obligaba a otros a beber, creyendo que lo que piensa un sobrio lo dice un borracho. Si alguien rechazaba, pensaba que era por miedo a hablar de más o por ocultar algo. Platos, cubiertos y copas de cristal limpios de repuesto. Los juntaban cerca para evitar que el personal merodeara durante las conversaciones. A veces, el dueño de la casa decía en georgiano dos palabras que significaban mantel nuevo o limpio. El personal aparecía de inmediato y levantaba el mantel de las 4 esquinas. Todo el contenido, caviar mezclado con chuletas un poco frías, cola laguriana con perdices asadas. Al mismo tiempo, platos, cubiertos y copas quedaban como en una bolsa, sonando solo la porcelana y el cristal rotos, y se lo llevaban. En un mantel limpio y nuevo servían otros platillos favoritos de Stalin, recién hechos. Aquí hay otro testimonio, esta vez de la difícil hija de Stalin, Svetlana Alliluyeva. Mi padre no gastaba dinero él mismo, no tenía dónde ni en qué gastarlo. El Estado pagaba su vida diaria, casas, servicio, comida, ropa, incluso le llevaban pescado a la mesa. El pescado provenía de estanques y los faisanes y corderos de criaderos especiales. Vino georgiano de cosecha especial y frutas frescas llegaban en avión desde el sur. No pagaba nada por eso. Las sumas eran enormes. El jefe de seguridad de Stalin, el general de la seguridad del Estado Vlasik, decía: yo manejaba millones en su nombre. Según datos oficiales, en 1947 Stalin, como presidente del Sovnarkom, ganaba 10.000 rublos mensuales y otros 10.000 por ser primer secretario del Comité Central del VKPB. Para que se entienda, con ese dinero entonces se podían comprar 2 autos Poveda. Después hablaremos de los autos favoritos de Stalin. Regresemos a sus ingresos oficiales. Entre ellos se incluyen los honorarios por la publicación de libros. Y a pesar de todo esto, no existe ni un solo documento que confirme que el bondadoso abuelito Stalin, que estaba dispuesto a dar hasta su último abrigo raído, haya donado aunque sea un rublo de sus ingresos personales para ayudar a orfanatos o a inválidos de guerra. Al contrario, él enviaba a las personas que quedaron lisiadas por la guerra que él mismo desató, más allá del kilómetro 101. Por cierto, ya publiqué un video en mi canal que pueden ver. Ahí se describen estos eventos con detalle. Durante el gobierno de Stalin, los soviéticos debían comprar bonos del gobierno, gastando hasta el 70% de su salario en la guerra y al menos el 30% después. Stalin nunca gastó ni un solo centavo de su salario en esos bonos.
El viaje a Potsdam. Con solo un ejemplo, voy a revelar la verdadera naturaleza de la supuesta modestia del líder soviético. Describiré brevemente el informe de Beria, conservado en el Archivo Estatal de la Federación Rusa. En él se habla de los preparativos especiales del NKVD de la URSS para recibir y alojar a la delegación soviética, y en particular a Stalin y Molotov, en la conferencia de Potsdam de 1945. Entre otras cosas, en la nota se habla de la preparación de villas con una superficie total de 10.000 metros cuadrados. Para el propio Stalin se preparó una mansión de 2 pisos que constaba de 15 habitaciones con terrazas abiertas. Para Molotov se preparó un edificio de 2 pisos con 11 habitaciones. Y para la delegación, 55 villas, incluyendo 8 mansiones. Beria informaba que la mansión de Stalin ya estaba equipada, con reservas de caza, alimentos, abarrotes y bebidas. Además, se crearon 3 granjas auxiliares a 7 kilómetros de Potsdam con animales, granjas avícolas y huertos de verduras. Ahí había 2 panaderías. Lavrenti y Pavlovich indicó que todo el personal vendría desde Moscú. Cerca de las mansiones había 2 aeródromos especiales listos para operar. La nota de seguridad señala que a Alemania se enviaron 7 regimientos del NKVD y 1.500 operativos organizando la seguridad en 3 anillos. Para preparar el traslado de Stalin con toda su comitiva, se preparó un tren especial y a lo largo de la ruta de casi 2.000 kilómetros, 17.000 soldados y oficiales de las tropas del NKVD garantizaron la seguridad en el trayecto. En cada kilómetro de la vía férrea había hasta 15 personas de seguridad y a lo largo de la ruta patrullaban 8 trenes blindados de las tropas del NKVD. De inmediato se nota que es una persona sencilla y valiente. Sobre esto encontré un ejemplo muy ilustrativo. El mito de la valentía. Quiero desmentir otro mito sobre Stalin, que era un comandante valiente. Si tomamos las guerras de siglos pasados, para la mayoría de la gente esta palabra implica a un comandante audaz montado a caballo al frente de todo el ejército. Pero no existe ningún caso documentado de que Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial y mucho menos en la guerra contra Finlandia que él mismo inició, estuviera siquiera cerca de la línea del frente. Su propaganda decía que en julio de 1941 llegó a la defensa cerca de Mosaisk e incluso tuvo una reunión con el mando. Luego recorrió toda la línea del frente y en otoño, ocultándose en secreto de la mayoría de su entorno, visitó las líneas de defensa de Volokolamsk y Maloyaroslavets. No parecía Stalin, sino Fígaro de la ópera de Rossini. Por cierto, si hubiera una foto del jefe del Sovnarkom en el frente, ya la habrían publicado en todos los periódicos. Por ahora, solo tenemos imágenes mentales, aunque la inteligencia artificial también puede crearlas. Hacer esto conscientemente para que los soldados crean que Stalin los acompaña. Observamos una situación similar en 2025. A la gente, bajo el pretexto de la llegada de Putin a la región de Kursk, le dan una grabación enlatada. En el argot periodístico, así se llama al material grabado previamente y transmitido cuando es necesario. Supuestamente él, pero en realidad alguien parecido al dictador ruso, llegó casi a la línea del frente. Han pasado 85 años y la propaganda sigue igual. Regresemos a 1943. Solo existe una salida documentada que, con mucho esfuerzo, podría verse como una aproximación de Stalin al frente. El informe del viaje está en el archivo de Moscú y data de agosto del 43. El destino fue Rshchev. Según el informe mencionado, el valiente líder de los pueblos recorrió la retaguardia del frente de Kalinin, a unos 70 kilómetros de los combates más cercanos. Este viaje también lo confirma Anastas Mikoyan en su libro. Cita de ahí: cuando los alemanes se retiraron de Moscú, él fue en un Packard blindado por la carretera de Minsk, controlada por nuestras tropas. En las unidades circuló el rumor de que Stalin fue al frente, pero en realidad no llegó. Le entró una urgencia, tal vez incluso por miedo. No puedo decir que fuera muy valiente. Preguntó a la guardia si la zona entre arbustos tenía minas, pero nadie aseguró que estuviera limpia. El comandante en jefe, frente a sus subordinados, se bajó los pantalones y lo hizo en el camino. Así terminó su familiarización con el frente y volvió a Moscú. Fin de la cita. Jeje. Un valiente entre los valientes, ¿no? Sin embargo,
Parque automotriz. Como prometí, les contaré sobre otro aspecto de la vida de Stalin, donde también se puede ver que la imagen del líder pobre con un traje sencillo es solo un elemento de propaganda que no tiene nada que ver con la realidad. Ya mencioné el Packard blindado. Durante la llamada Guerra Civil, el futuro secretario general recibió un lujoso Packard Twin Six de 12 cilindros. Era un auto bastante rápido. Su velocidad máxima era de aproximadamente 130 kilómetros por hora. Al volver a Moscú, Stalin pidió al jefe del garaje del Sovnarkom un auto igual y pronto le dieron uno adecuado. El camarada Djugashvili lo usaba con gusto. En otoño de 1935, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, regaló a Stalin una limusina blindada Franklin Packard 12. Especialmente para el secretario general, este automóvil recibió protección blindada y fue repintado de color negro. Entre 1937 y 1941, la fábrica Stalin produjo cerca de 8.000 autos soviéticos en distintas versiones. Es conocida la cita de Stalin sobre que usar autos estadounidenses da mal ejemplo y afecta la reputación del Estado obrero campesino, pero él mismo, aún así, no renunció a su Packard blindado. Además, Stalin contaba con autos hechos a su medida, como el SIS-115, una limusina blindada y lujosa. El interior del automóvil estaba decorado con cuero genuino, terciopelo y detalles de abedul coreano, y en el interior había aire acondicionado. Los asientos del auto tenían plumón de eider y paño. Este automóvil, además de lujo, tenía elementos de protección, a saber, la llamada cápsula blindada. Empleados de una empresa militar cerca de Podolsk fabricaron el producto número 100. La limusina, que en realidad era un vehículo blindado de 5 toneladas, protegía a las personas dentro de ella de balas de ametralladora y metralleta, así como de minas y granadas. ¿Y saben qué es lo curioso? En el artículo donde encontré esta información se presenta precisamente esta información en Lesnoy. En ella se menciona el hecho de la creación de la cápsula blindada. En ese lugar, supuestamente Stalin dijo que no tenía nada que ocultar al pueblo. Por eso, no se necesita una mampara de vidrio entre la parte delantera y trasera del vehículo. ¿Cómo puede pensar ambas cosas a la vez? No tengo ni idea. En total se fabricaron 32 unidades de estos automóviles y todos estaban exclusivamente a disposición personal de Stalin. Había unos 10 autos en Moscú, 2 en Leningrado y los demás en Crimea, Cáucaso Norte, Sochi y Transcaucasia. Pero incluso teniendo los vehículos blindados SIS-115 fabricados especialmente para él, Stalin no renunció por completo a los Packard. Eso se nota de inmediato. La persona odia a Occidente con toda su alma. Esto me recuerda a los funcionarios rusos y a Putin, que critican constantemente a Occidente. Sin embargo, viajan en autos occidentales y sus hijos estudian en Europa y Estados Unidos. Se podría decir que la grandeza fue heredada por el gobierno ruso del soviético. En 1949, la dirección checoslovaca regaló a Stalin, por sus 70 cumpleaños, un cabriolet blanco Tatra 600 ensamblado especialmente en un solo ejemplar. Como ese auto no cumplía los requisitos de seguridad, Iosif Vissarionovich no lo aceptó ni lo usó. Ya les hablé del valor del Generalísimo. Aquí tienen otro ejemplo para sumar a la colección. Fragmento de las memorias de Zhukov, quien acompañaba al comandante supremo. Stalin me pidió sentarme atrás. Nos acomodamos de la siguiente manera. Al frente el jefe de seguridad personal, Blasik, en el medio Stalin y detrás de él yo. Le pregunté a Blasik por qué me puso ahí. Es simple. Si disparaban de frente me darían a mí, si era por detrás, a usted. Conclusiones. Alguien podría, tras oír todos estos hechos, decir: hoy una persona que gana unos miles de euros al mes vive mucho mejor que Stalin. Sin embargo, aquí hay que entender que todo se conoce en comparación. Comparado con la gente soviética, el humilde líder vivía 1000 veces mejor. Ni siquiera los líderes occidentales de esa época, criticados como imperialistas y burgueses, podían permitirse tener 20 casas de campo, miles de escoltas y decenas de autos. Pero el pobre Stalin sí podía.
y para mantener su imagen salía ante el pueblo con un abrigo militar raído y botas desgastadas, pero llegaba al mausoleo de la Plaza Roja en un auto con cápsula blindada. Eso es todo de mi parte. Los invito a todos a los comentarios. Adiós a todos.